Buenas noches, los saludo a todos los que están acá presentes en el Templo de Olleros, a los que están conectados, a los que van a escuchar esta grabación en algún otro momento, en alguna otra plataforma. Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos estudiando el capítulo sexto, venimos estudiando hace varios encuentros, es un capítulo largo, es muy rico. Yo les voy a contar que yo mismo a veces, dudo si pisar el acelerador o, o, o ir, digamos, al ritmo que nazca, y la decisión que terminé tomando es que no tiene sentido pisar el acelerador, porque si hay un material lindo, no importa si la Mishnah la terminamos viendo en un mes y medio o en lo que lleve. Lo importante es que nos sirva y que la estudiemos y que aprendamos lo que tenemos que aprender. Entonces, es una Mishnah que tiene mucha riqueza, porque también todo este capítulo es un capítulo, como les dije en alguna otra oportunidad, es agregado al libro, es una especie de resumen de los 5 capítulos anteriores. Entonces, bueno, está bueno dedicarle el tiempito que requiera, y que en realidad no nos corre nadie, no importa si lo terminamos más rápido o más lentamente. Bueno, yo les repito, estamos en el capítulo 6 de Pirkei Avot. Estamos leyendo la Mishnah número 6 también, que habla, para los que tienen acá el libro, estamos en la página 344, y que habla de las cualidades por medio de las cuales se adquiere la Torá. Ya fuimos estudiando en varios encuentros. Baruch Hashem, el otro día me puse al día y mandé las grabaciones de los primeros 3, por si alguno se perdió alguno de los encuentros o quiera repasar, en fin, para lo que sea, que a cada uno espero que le sirva. Ahora vamos a avanzar desde donde dejamos la semana pasada. Y la semana pasada, digamos, llegamos hasta un punto. Hoy vamos a partir, estamos en el listado de las 48 cualidades. Hoy vamos a arrancar con una que es la aceptación del sufrimiento, ¿no? Es una, fíjense qué interesante, esa es una de las cualidades también como para adquirir la Torá. Alguien puede decir, bueno, para adquirir la Torá, como ya planteamos en otras oportunidades, alguien puede pensar, bueno, estudio, repaso, sé, conozco. Ahora viene, fíjense que es todo un trabajo de refinamiento personal, y hace falta la aceptación del sufrimiento. Yo quiero hacer una pequeña aclaración antes de empezar a compartir el material. Es que yo me basé básicamente para explicar esta parte de la Mishnah, este concepto de la aceptación del sufrimiento, en un trabajo del Rab Twersky, que algunas veces ya se los mencioné, porque yo uso mucho sus libros, pero además en particular me sentí muy cómodo con este libro de él, porque él, además de ser rab, era psiquiatra, trabajó de psiquiatra muchísimos años, y entonces creo que puede, o a mí me resultó un aporte interesante. El sufrimiento, y miren, Mina Shamayim cayó en uno de los días así pesados que toca acá, como hablábamos antes de empezar la grabación con algunas personas acá presentes, o inclusive con compañeros a través del Zoom. Un día difícil en Buenos Aires por esta tragedia que nos toca. Y el Rab habla cuando se refiere a este requerimiento, ¿no? A esto que hace falta aceptar el sufrimiento como para terminar de adquirir la Torah. Él empieza a hacer un desarrollo, y él dice, mira, es sin duda una de las pruebas más difíciles que le puede tocar a la persona, ¿no? Aceptar el sufrimiento. Y él explica que instintivamente nuestro sistema sensorial hace que automáticamente, de alguna manera, reaccionemos intentando apagar, intentando evitar el dolor, ¿no? O sea, hay una situación que nos resulta dolorosa, y nuestro sistema sensorial trata de, como les decía, evitarlo, trata de apagarlo, trata de minimizar ese dolor.
Y la Torá sabemos que no nos pide que vayamos más allá de nuestra capacidad, sino que por más duro que se nos presente en la mente y en el corazón, cada una de las situaciones que nos toca vivir, por más dura que sea, tenemos que saber que, por un lado, si nos toca vivirlas porque tenemos los recursos como para vivirla, como que Hashem, explica a nuestros sabios, no manda pruebas que la persona no pueda, digamos, vamos a decirlo, o soportar o pasar, ¿no? Si quieren, las dos acepciones sirven. Y por otro lado, digamos, tenemos que saber que es natural que si la persona reacciona tratando de evitar el dolor, que no es que hay que quedarse en ese lugar, digamos, no hay ningún problema con que si la persona siente dolor frente a una situación, trate de evitarlo. Entonces, porque alguien podría pensar que el evitar el dolor contradice la idea de aceptar el sufrimiento, y acá son dos cosas distintas. Entonces él hace una diferencia, y él dice que suelen usarse como sinónimos el dolor y el sufrimiento, pero técnicamente son diferentes, ¿no? A veces en castellano dolor y sufrimiento las usamos como intercambiables, pero hay una diferencia, digamos, si se quiere, técnica. Dice, si una persona, por ejemplo, siente un dolor severo y se le administra, por ejemplo, morfina, lo más probable es que ese dolor ya no lo sienta. Pero explica el Rav Twersky, estoy acá, yo no soy médico ni mucho menos, estoy compartiendo con ustedes algo que estuve estudiando, que él dice que si le pedimos a esa persona a la cual le administramos morfina un tiempito antes, unas horas antes, que se enfoque en el dolor de manera cuidadosa, dice, lo más probable es que va a contestar que sí, que el dolor está ahí, pero ya no molesta, ¿no? O sea, como que la morfina lo que hace es, entre comillas, o podría ser una, él lo compara también, ¿cómo? Que baja la necesidad del dolor. Tal cual, baja, sí. Perdón. Esa es la palabra. Exactamente. Acá me están compartiendo que hay dolor, pero no hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque así explica el Rab, él dice que el sufrimiento se da cuando el cerebro interpreta la sensación de dolor como tal. Si el cerebro registra para él que ese dolor, digamos, es dolor, entonces se genera un sufrimiento. Entonces, él dice, de la misma manera que la morfina, o podría ser también hipnosis, ustedes vieron que hay mucha gente que a veces le quitan el dolor y la consiguen, digamos, por decirlo de alguna manera, como anestesiar con hipnosis. Dice, así como la morfina o esta disciplina de hipnosis puede influenciar a esa interpretación del cerebro, ahora el cerebro no registra esto como un dolor, dice, también se puede lograr lo mismo, entre comillas, entrenando al cerebro a través de nuestra actitud. ¿Qué significa? Él dice, una persona con una profunda conexión con Hashem, con una convicción de que Hashem está manejando el mundo y que Hashem no se equivoca y que Hashem no se fue a ningún lado y que Hashem no quiere que suframos, bueno, no significa que no va a pasar situaciones dolorosas, pero lo que significa es que va a tener una herramienta posiblemente para sufrir o sufrir menos, ¿no? Este sería el planteo. Con todo el dolor del alma les digo que creo que hay muy pocas personas que alcanzan ese nivel de apego con Hashem y de espiritualidad donde puedan pasar situaciones dolorosas y no sufrir. Yo creo que para la mayoría de los mortales están muy conectadas una con la otra. Yo creo que es todo un trabajo que está bueno. Me pareció interesante cómo lo presenta el Rab en su libro, pero me parece que es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo y que lamentablemente, como les decía, no todos llegamos a ese nivel. Pero así como ni el dolor físico ni el dolor emocional puede suprimirse siempre
con alguna medicación. Hay casos en que la única opción es adaptarse al sufrimiento. Entonces, yo quiero compartir, hoy es un día que vamos a compartir un montón de historias, tal vez más de las que habitualmente compartimos, pero tanto en este caso como en los que vamos a ver en un ratito, creo que está bueno apoyarnos. O sea, de todas las criaturas que hay en el universo, así entendieron nuestros sabios en el Talmud, el ser humano es el más propenso a sufrir un dolor emocional. Y justamente es la inteligencia de los seres humanos la que nos hace más vulnerables al sufrimiento, ¿no? La que nos hace que suframos más. El hombre más sabio que existió sobre la tierra, el rey Shlomo, en su libro Coelet, dijo una frase terrible. Él dice, quien incrementa conocimiento, incrementa sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando incrementas el conocimiento, tu percepción de la realidad es más amplia, es más completa, es más profunda, ¿no? Es muy distinta, digamos, la percepción de la realidad de una persona, vamos a decirlo de una manera, digamos, gráfica, que tiene un nivel de conocimiento 5 en relación a una persona que tiene un nivel de conocimiento 10, en alguna escala que se les ocurra, no importa. Lo que está diciendo el Shlomo es, mira, tenés que saber que cuando vos aumentás en conocimiento, aumenta tu percepción de la realidad, y tu percepción de la realidad definitivamente va a tener un impacto, y ese impacto es un mayor sufrimiento. El que está en un lugar de mucha más ignorancia, hay una parte de la realidad que le pasa por el costado y él no entiende, ni sabe, ni percibe qué es lo que está pasando alrededor, y a duras penas solamente percibe lo que le pasa a él. Persona cuando empieza acá está hablando de varios planos, está hablando en un plano del conocimiento, el conocimiento de su persona, el conocimiento de muchas cosas que venimos estudiando, para qué vino la persona al mundo, qué es lo que vino a hacer, cuál es la interacción, empieza a tener otra sensibilidad de todo lo que pasa. Entonces empieza a ver un poquito más de sufrimiento. Entonces, lo que termina siendo simple es que, nos guste o no, cuando el sufrimiento es inevitable, debe ser aceptado. Ahora el trabajo es aceptarlo, ¿no? Perdónenme, voy a compartir un chiste. Inodoro Pereira, que era una caricatura de Fontana Rosa, tenía un latiguillo que cuando le preguntaban ¿cómo estás? Y él decía mal, pero acostumbrado. Dice, estoy mal, pero ya me acostumbré, ¿no? Tenía sentido del humor, pero nos sirve para reforzar la idea que estamos acá estudiando. Entonces, esa aceptación puede venir a las patadas, puede venir con amargura, con enojo, con rabia, con bronca, o puede venir con un poco más de serenidad. Y a esto es lo que estamos tratando de apuntar. No significa que la persona se ponga contenta con el sufrimiento, no significa. No significa que Hasu Shalom, la persona salga a buscar dolores y sufrimientos y buscar situaciones, digamos, dramáticas. No significa eso. Significa que una forma, lo que está hablando esta Mishnah es una forma de adquirir la Torá, una forma de darte cuenta dónde está parada la persona espiritualmente hablando, es cómo reacciona cuando las cosas no salen como quiere, cómo reacciona frente a las dos cosas, al dolor y al sufrimiento. Hicimos una pequeña introducción y marcamos una diferencia, aunque tal vez todavía, al menos yo, no estemos en ese nivel como para poder diferenciar las dos cosas. Entonces, el Rav Twersky cuenta en su libro una historia de una pareja que durante 17 años intentó tener familia, ¿no? 17 años, imagínense esta parejita tratando de tener familia, y no podían tener familia, finalmente quedó embarazada, ¿no? Entonces imaginan la alegría de este matrimonio cuando finalmente iban a tener una criatura. Bueno, era toda alegría,
en ellos, en la familia ampliada, la comunidad, todo el mundo estaba contento. Lamentablemente el bebé nació, pero nació con una deficiencia mental. Entonces, la mamá cuenta, o mejor dicho, le contaba al Rab, que estaba absolutamente enojada con Hashem. Estaba enojada. Y le decía, ¿cómo pudiste hacernos esto? Tipo, esperamos 17 años de sufrimiento, un matrimonio con todos los traumas que ocasionan, que nunca sepamos los tratamientos de fertilidad, en todo tiempo y lugar son difíciles. Y bueno, dice, ahora, después de todo esto, viene y les tocó un chico, un bebito con una, como les decía, una deficiencia mental y estaba muy enojada. La realidad de las cosas es que estos padres amaban a ese bebé. Y dice que todas las noches se paraban frente a la cuna y hacían tefilá, le rezaban a Hashem para que se produzca el milagro y el bebé se cure de esa deficiencia mental de nacimiento que traía, ¿no? Y eso, así le cuenta esta pareja al Rab, que además era el terapeuta de ellos, cuál era su comportamiento. Es decir, era una criatura que despertaba amor y que querían lo mejor para la criatura. Entonces ellos pedían que el bebé se cure. Es entendible, ¿qué van a pedir? Que el bebé se cure. Dice que la madre un día le dice, mirá, le dijo al Rab, dice, nosotros todas las noches, cuando el bebé se dormía, rezábamos frente a la cuna del nene, el marido y la esposa, para que se produzca un milagro. Dice, y un día el milagro se produjo. Dice, y nuestras tefilot, nuestras plegarias fueron respondidas. Y ella lo mira al Rab y le dice, sí, las fueron respondidas, ¿por qué? Dice, porque Hashem nos cambió a nosotros. No cambió al bebé, nos cambió a nosotros. Dice, nosotros estábamos rezando de manera equivocada. Estábamos pidiendo una cosa y Hashem nos terminó dando otra que era lo que necesitábamos. Dice, Hashem transformó nuestros rezos en pedidos de aceptación. Y los contestó. Dice, entonces ahora ellos ya tenían otra actitud, una actitud, digamos, muy distinta, ¿no? La realidad de las cosas, nos guste o no, con todo el dolor del alma, este bebito nació con esta patología y, bueno, nació así. Durante un tiempo experimentaron la bronca, el dolor, la angustia, todo lo que se les ocurra, que nadie acá está juzgando a nadie, porque que Dios no nos permita, nadie está, estamos nada más relatando algo y nadie puede decir una palabra, pero fíjense el recorrido que hizo esa familia o ese matrimonio para empezar a entender. Entonces ahora nosotros necesitamos fuerza para aceptar esta situación, que íbamos a estar con un chiquito con problemas, que lo íbamos a tener que acompañar, digamos, permanentemente. Entonces, algunos piensan que el dolor, Hasu Shalom, es un castigo, ¿no?, por alguna de nuestras transgresiones. Muchos de los comentaristas dicen que eso se deduce erróneamente de una situación que vivió David, el rey David, con su propio hijo Absalom. Digamos, en un momento el propio hijo del rey David se le reveló al rey, que era el rey David, digamos, y fue atacado, David fue atacado por y fue, entre comillas, insultado, o le dijo una maldición, Shimi Ben Gerá, una persona que estaba, digamos, en el bando de su propio hijo. Y el general de David lo quiso matar a este que, digamos, no entre comillas, a este que ofendió al rey. Lo quiso matar y el rey le dijo, no, no lo hagas, porque lo que él dijo es un agente de Hashem y él vino acá a maldecirme porque, digamos, yo me lo merezco. De ahí aprenden equivocadamente muchos de que, bueno, como que hay, Hasu Shalom, una relación causa-consecuencia cuando experimentamos una situación de dolor. Y está bueno, quise compartir con ustedes esto porque dicen que no hay nada más alejado. Lo primero, que es algo que siempre decimos acá, es que no sabemos la relación causa-consecuencia. No tenemos idea, no podemos sacar conclusiones, no tenemos herramientas y sabemos que Hashem dijo que no lo íbamos a saber. ¿Qué pasó? En el caso del rey David, ¿por qué David dijo eso? Porque él sí sabía que iba a haber una rebelión por cuanto que, entre otras cosas, como castigo
por el pecado de David o el error de David, vamos a decir, no saco la palabra pecado, el error de David con Bathsheba. Entonces, en el caso de David fue algo totalmente distinto. Un profeta vino y le dijo, mira, te va a pasar esto, y él, digamos, reaccionó de la manera que reaccionó, sabiendo un poquitito toda la historieta. En lo que tiene que ver con nuestras vidas, lamentablemente, al menos yo no tengo contactos con profetas, no sé si ustedes lo tienen tal vez, pero yo no tengo contactos con profetas, entonces nosotros estamos mucho más atentas y no podemos sacar estas conclusiones, no nos corresponden, no nos ayudan, no nos sirven, al contrario, yo creo que digamos, aportan más para el desastre que para construirnos como personas. Entonces, acá lo que estamos tratando de ver es que la verdadera emuná, ¿no? La verdadera, la palabra emuná traducida de manera incompleta como fe, que es mucho más que fe. La emuná viene de la palabra imun. Imun quiere decir un entrenamiento. La persona que está entrenada en su vínculo con Hashem, dice, ese entrenamiento lo va a ayudar a atravesar el sufrimiento, vamos a decirlo de una manera, con un poco más de serenidad, ¿no? Después cada uno lo pasa como puede, pero esa serenidad va a ser tanto emocional como física. Entonces, acá es por eso que esta Mishnah dice, mira, estamos hablando de cómo se construye una persona espiritualmente elevada, cómo se construye un Talmid Jajam, cómo se adquiere la Torá. Bueno, mira, una de las maneras de adquirir la Torá es entender toda esta dinámica que vamos hablando y entender y ver cómo reacciona la persona frente a una situación dolorosa. No significa que hay que reaccionar jajaja, pero sabemos que hay los dos extremos, ¿no? Está el que patea el tablero, el que se aleja por completo, el que no quiere saber nada, el que maldice, el que experimenta rabia, bronca, o el que entiende que también nos guste o no nos guste, el mundo tiene una dinámica, la creación tiene una dinámica y que hay cosas que a veces de esa dinámica que no conocemos. Entonces, creo que quedó claro este concepto y es súper interesante porque fíjense que no tiene nada que ver estrictamente con conocimientos, ¿no? Si vos decís cómo se adquiere la Torá, vos podrías pensar que tiene que ver únicamente con matices que agreguen en relación al conocimiento. Acá no está hablando del conocimiento, está hablando de cómo se construye la persona, ¿no? Y se hace receptáculo para que la Torá se pueda posar en él, ¿no? Es muy interesante. El siguiente requisito que trae esta Mishnah es para mí también sumamente interesante, es conciencia del lugar propio, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque, otra vez más, acá no te está diciendo, no te está diciendo estudiar, repasar, memorizar, hacerte resúmenes, en fin, te está hablando que vos tenés que tener conciencia de tu lugar. ¿Qué significa? La persona en algún punto tiene que saber con honestidad cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Si la persona no tiene claro eso, no es un receptáculo para la Torá de verdad. Si él se autoengaña en relación a sus virtudes o en relación a sus defectos, si infla las virtudes o desinfla y oculta, minimiza los defectos, bueno, él ya está parado en un lugar que no es emet, no es verdad. Y nosotros necesitamos que todo lo que pase alrededor de la persona sea verdad para que algo como la Torá, que es de origen divino y es absolutamente emet, es absolutamente verdadero del principio al final, se pueda posar en ese receptáculo. Esto también es interesante. Eh, Así como hay materiales que uno con otro no pegan, y vos necesitas un material que sea, digamos, apto como para, si vos querés unir dos materiales, querés que vas a comprar el pegamento y elegís de acuerdo a los materiales que querés pegar, el tipo de pegamento que es apto para que se unan esos materiales. Una de las cosas que hace que la Torá se una con la persona es el emet, es la verdad. Entonces, cuando no hay verdad, cuando no hay honestidad, en este caso
para empezar, en el diagnóstico, si se quiere de alguna manera. Entonces, en la propia evaluación, ya ahí es como que la Torah no entra, porque no hay un receptáculo que sea, digamos, propicio como para que la Torah entre. Entonces, cuando la persona sabe lo que le falta, así como actuamos en el mundo material, ¿no? Si la persona tiene una empresa y sabe que, qué sé yo, los pedidos tardan un mes en salir, entonces sabe que le falta un poco más de mano de obra en el depósito preparando pedidos, sale a buscar a alguien que pueda preparar pedidos, no sale a buscar un gerente financiero, sale a buscar a alguien que pueda preparar pedidos. Y si al revés tiene un desorden financiero, sale a buscar ayuda en términos de alguien que pueda manejar la parte financiera. No trae un cadete que lo que sabe hacer es preparar pedidos. ¿Qué significa? Así como en el ejemplo lo hago un poco exagerado para que por lo menos lo tengamos un poco más de registro, en el mundo espiritual es lo mismo. La persona tiene que reconocer qué es lo que le está faltando, si siente que le falta una herramienta, que le falta conocimiento, que le falta profundidad, y tiene que salir a buscarla. Es eso. Entonces, conciencia del lugar propio también significa que el Talmid Jajam empieza a entender que su lugar, en definitiva, él está ahora de paso, como estamos todos, ¿no? De paso en este mundo, pero su lugar, en definitiva, él está construyendo su lugar en el Olam Abba. Hay algo que mucha gente se confunde, algunas veces creo que yo ya creo que lo dije, pero la gente piensa que el Olam Abba, el mundo venidero, es un lugar al que uno va, ¿no? Y llega y está ahí hecho por otras personas. La mala noticia es que el Olam Abba, el mundo venidero, es individual. Es lo que cada uno se construyó. No es que uno va y el lugar ya está. No, de acuerdo a lo que vos te construiste, a lo que vos valoraste, a lo que vos le dedicaste esfuerzo y tiempo, acá abajo, así va a ser tu mundo venidero. Si acá abajo todo lo que te importaba era el fútbol y la tabla de posiciones y los goles y no sé qué, no sé cuánto, bueno, tu Olam Abba seguramente va a tener algo que ver con el fútbol, por decirlo de alguna manera. Y si te importaron cosas más valiosas, vas a tener también acceso a cosas más valiosas. Se dice nuestro Jajamim, si la persona va, ahí va a estar dando clases, Moshe, Abraham, Jacob, uno va a querer entrar y te va a decir, no, un momento, si tuviste 120 años en tu paso por la tierra, nunca te importó ir a una clase, nunca te importó, ahora querés ir a escuchar a Moshe, no, ahora vos no entras a esta clase, te van a decir, Hasu Shalom. Estoy también exagerando los ejemplos, pero es muy importante que entendamos este concepto. No es un lugar al que se va, es un lugar que cada uno se lo construye inclusive con los vínculos que uno tiene acá abajo son el estilo de vínculos que uno va a tener también arriba. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Tus amistades son todos tzadikim o son todos tránsfugas, por decirlo de alguna manera? Entonces, la conciencia del lugar propio también tiene que ver con algo sumamente interesante. La persona no trata de encajar donde no pertenece. No hace el esfuerzo. Sabe cuál es el lugar de él y cuál no es el lugar de él. Y no significa que no pueda en algún momento interactuar en otros ámbitos, pero no hace el esfuerzo por encajar a donde no corresponde, ¿no? El Talmid Jajam, no sé, por decir algo, un día lo invitan a un evento, una inauguración en un museo y demás. Bueno, tal vez él, por el cariño, por el vínculo con la persona que está haciendo la muestra en ese museo, supongamos de pinturas, él va. Pero eso no significa que él ahora trata de meterse en el ambiente del arte y de los museos. Estoy dando, insisto, un ejemplo para tratar de explicar esto. Hay lugares que la persona empieza a reconocer como propios y hay lugares que no. Y donde no hace el esfuerzo por encajar ahí. El problema es que esto está muy relacionado con la autoestima, ¿no? La persona empieza a entender dónde es su lugar y dónde no, dónde está como pez en el agua y dónde no está como pez en el agua, y dónde directamente ni hace, o no hace el esfuerzo en ir, o va, pero sabe que ese no es su lugar. Él está de visita en ese lugar, pero no es su lugar, no hace el esfuerzo por encajar. Nosotros habíamos visto en el capítulo 4 de la misión número 3 que no hay persona que no tenga su hora ni cosa que no tenga su lugar. Y hay maestros hasídicos que entienden esto también, que es también como que aplica también para la persona.
como que la persona, no hay persona que no tenga su lugar, hay un lugar para la persona, ¿no? Para este es este ámbito, para el otro es el otro ámbito, y ahí es donde la persona termina, digamos, fluyendo, por decirlo de alguna manera. Sí, por favor. A mí me gusta mucho generalmente hacer un listado para autoconocimiento. ¿Quién soy? Una columna. ¿Quién no soy? Y de las dos primeras columnas sale la tercera, que sería ¿quién quiero ser? Y eso te lleva al autoconocimiento, porque estás viendo exactamente lo que vos decías, realmente quién sos, quién no, y bueno, ¿a dónde querés llegar? Bueno, espero que se haya escuchado acá el aporte de Gladys, que ella hace un trabajo bastante particular, bastante minucioso, ¿no? Dice, comento, lo repito porque no sé si se escuchó, pero ella dice que hace un trabajito de 3 columnas donde anota en una quién es, en otra quién no es, y de ahí surge quién quiere ser. Bueno, ese es un trabajo que la persona también lo tiene que hacer. Porque ¿saben cuál es el problema? Es que muchas veces ni siquiera sabemos cuál es el lugar propio, y a veces queremos el lugar del otro. Nos resulta, siempre te resulta más atractivo, ¿no? Como se dice, el pasto del vecino es siempre más verde, ¿no? Entonces siempre te parece que el lugar del otro debería ser el tuyo, no está contenta con el suyo, o no hizo siquiera el esfuerzo de descubrirlo cuál es el suyo. Ese es el problema. Ni siquiera es el esfuerzo de ver dónde es que me voy a terminar sintiendo bien. Entonces va probando sentirse bien en lugares ajenos. Claro que no se siente bien, porque no es el lugar de él. Entonces, acá hay un riesgo con este concepto del lugar. Hay varias cosas. Primero es que tenemos que entender que un Talmid Jajam, una persona, digamos, de Torah, que es realmente humilde, él va a buscar en general un lugar de muy poco protagonismo, salvo que ese liderazgo sea necesario. Y ahí lo va a terminar asumiendo sin problemas. O sea, esta es una actitud dinámica y puede cambiar en los distintos ámbitos. A veces la persona en algún lugar se queda más callada y en un lugar se levanta y habla. ¿Por qué? Porque no es algo lineal, no es algo que uno es igual en todo. Así como uno no sabe de todo, hay cosas donde uno sabe y se levanta y habla, y hay cosas donde uno no sabe y se siente y escucha, ¿no? Entonces acá, fíjense que tal vez en la lectura en castellano pasó rápido, pero la Mishnah hace como un cambio en el lenguaje. Acá donde estamos en un punto de inflexión, donde hubieron unas 24 cualidades primeras, y empiezan las segundas, que ahora cambia, porque las primeras decía que habla de lo que hacía falta, con esto, con lo otro, con alegría, con humildad, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahora en más describe a la persona y su accionar, o sea, te dice tener conciencia del lugar propio. O sea, ahora ya no te dice con conciencia, sino que habla de que ya la persona puso en práctica eso. Entonces, hay algunos comentaristas que dicen, mira, una vez que adquiriste las 24 primeras cualidades, es más fácil adquirir las segundas 24 porque son la aplicación práctica de las primeras. Entonces van a ver que hay mucha relación con cosas que venimos viendo en este capítulo y, como dije al principio, en otros capítulos de Pirkei Avot. Entonces, o sea, fíjense, el que tiene un buen corazón va a aprender a estar contento con su suerte, que es algo que ahora vamos a ver. Es decir, están relacionadas. Entonces, en un lugar te dice hace falta un buen corazón y en otro lugar te dice el que está contento con su suerte. Ya lo puso en práctica, ¿no? Hay otros que dicen, mira, con las primeras 24 cualidades se adquiere la Torah. Y con la puesta en práctica de las segundas 24 cualidades se la retiene, ¿no? Que también es parte del trabajo, porque la Torá es un conocimiento que está vivo y que la persona tiene que nutrirlo permanentemente. Entonces está adquirirlo por primera vez y después está cómo lo sostengo, cómo lo mantengo. Entonces, vamos a avanzar un poquitito, que es lo que viene ahora, algo lo enuncié. Otra de las cualidades que hacen falta es el que está contento
con su parte. En hebreo se dice asamiach bejelko. Esto se puede entender de varias maneras. Primera explicación literal es el que está contento con su suerte, con su parte, perdón, con lo que le tocó, ¿no? La parte con su porción, con lo que le tocó. Otra manera, esto ya es mucho más sutil, porque en hebreo se percibe, es el que puede estar contento con la parte del otro. Vos podés decir, Asameach bejelko, estoy contento con el helek del otro. Acá la acentuación de la palabra puede notar que se refiere a mi propia porción o a la porción del otro. Este es un nivel, ¿no? El que ve que otro le pasa algo bueno, avanza en su estudio, avanza en su negocio, avanza en su familia, avanza en su noviazgo, avanza en lo que sea, le está yendo bien y demás, y se puede poner contento. Es un nivel también de propicio como para que la Torá se pose en él. Entonces, y hay otra explicación que, bueno, en lugar de decir parte, la entiende como su suerte, ¿no? Como que lo que le tocó en términos de suerte, como que lo que le tocó con las barajas, por decir de alguna manera. Entonces, algo de esto ya lo vimos en el capítulo 4 de la Mishnah número 1, lo vimos hace como un año y medio o dos, que es que cuando la persona más entiende que la Neyamá, el alma de la persona es de origen divino, y que él puede unirse a Hashem. La Neyamá lo que tiene de bueno es que es el nexo conector con Hashem. Entonces, menos debería preocuparse la persona por las cuestiones mundanas y más preocuparse por, digamos, las cuestiones espirituales que le van a dar una conexión con nada más y nada menos que con Dios. Entonces, esto lo explican, fíjense, miren qué lindo ejemplo. Dice, una persona que tiene un dolor de cabeza terrible, le duele mucho, mucho la cabeza. No puede dormir, no puede comer, no puede trabajar, no puede caminar, no puede nada. Ahora vienen y le dicen, mira, te ganaste el grande de la lotería. Ganó $100 millones. Dice, seguramente esa persona ya no está pensando en el dolor de cabeza. No me puedo dormir. Tal cual, tal cual. Pero bueno, creo que el ejemplo es gráfico por demás. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que cualquier privacidad que la persona experimente en el mundo material debería quedar anulada frente a la abundancia de la verdadera conexión con el mundo espiritual. El problema es que a veces sobrevaloramos el mundo material y desvaloramos el mundo espiritual. Pero cuando la persona tiene esa conexión, dice, bueno, ¿sabes qué? La zapatilla esa, déjatela, a mí déjame, Baruch Hashem, estar apegado con Hashem, estar cerca, sentirme cerca, entenderlo, conocerlo, vivirlo, sentirlo y percibirlo en cada momento y cada lugar. Entonces, antes vimos que la alegría, vimos, no sé, la semana pasada, no, la anterior, era como un prerequisito como para adquirir la Torá. ¿Se acuerdan que vimos el tema de la simjá, de la alegría? Y habíamos hablado que no es lo mismo hacer lo que uno haga o conectarse con la Torá, como quien dice, con las ruedas desinfladas o, digamos así, como si fuera un tractor que está para llevarse todo por delante. Ahora, fíjense, es un paso más. Ya vimos que la alegría hacía falta. Ahora está contento con la parte que le tocó. Entonces, todavía es un nivel más. Ya no es que está contento con la parte que le tocó. Esto también es un concepto espiritual muy, muy elevado. Es aceptar que Hashem maneja el mundo y que Hashem no se equivoca, como decimos siempre, y que si te mandó, no sé, vamos a decir algo lindo, si te mandó un departamento de 1000 metros, es porque necesitas un departamento de 1000 metros, y si tu compañero le mandó un departamento de 3000 metros, es porque tu compañero, para la misión que él tiene que hacer en la vida, necesitaba un departamento de 3000 metros, y que si vos lo hubiese necesitado, te lo hubiese mandado. Entonces, esto no es un tema naif, ni de ser conformista, ni de ir a menos, porque no hay ningún problema con tener mucha guita, ¿eh? No hay ningún problema con tener mucha plata, no hay ningún problema con vivir bien, no hay ningún problema con tener, ¿qué te gusta? Una casa con pileta y quincho y lo que a vos te guste y querés tener 3 autos. No hay ningún problema con eso. El tema es cuánto te angustias
si no lo llegas a tener, y el problema es cuánto te volvés loco para acceder a eso. Pero eso por sí mismo no hay ningún problema. Entonces, fíjense cómo esto es un círculo virtuoso. Ya la persona estaba alegre para poder recibir la Torá. Ahora está contenta y con la parte que le tocó. Entonces eso lo prepara para un nivel todavía más elevado, de mayor, digamos, recepción de Torá. Y así sigue este círculo. Entonces se vuelve a poner contento porque recibe más, porque tiene más percepción, y entonces ahora crece y crece y sigue creciendo. Entonces vemos acá que hay... el verdadero Talmid Jajam, el verdadero persona de conexión espiritual, no quiere ni regalos, no quiere atajos, ni nada que no merezca de manera genuina. Entonces, él está contento con lo que le tocó. No está con esa actitud tan común, tan vista hoy en nuestra generación, como que el mundo, vieron que hay mucha gente que siente que el mundo les debe, ¿no? Como que ellos estaban para más y que el mundo les debe y que ellos estaban para cosas más grandes. Fíjense, la Torá viene y te dice, no, es una actitud donde estás contento, no es conformarte, sino que estás contento con tu parte, que es un mundo distinto de decir me conformo. Me conformo porque no estoy contento, quisiera más, pero me dieron esto. Tenés que estar contento con tu parte, ¿pero por qué? Porque por todo lo que dijimos hasta ahora, en una oración es porque Hashem maneja el mundo y Hashem decidió esto, y lo que te dio es lo que vos tenés que tener. Punto. Una de las siguientes cualidades necesarias para adquirir la Torá, también es muy interesante, todas muy interesantes, es hacer un cerco en torno a sus... Bueno, van a encontrar distintas traducciones. Una es hacer un cerco en torno a sus palabras. Otros dicen un cerco en torno a sus cosas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la palabra en hebreo se dice sayag, hacerle un cerco, déjenme ver cómo dice exactamente un minutito. Aosé sayag lidvarab, el que hace un cerco, dvarab puede ser entendido como sus palabras o sus cosas. ¿Ok? Y vamos a tratar de ver acá de qué se trata. En el capítulo 1, allá, no sé, hace 2 o 3 años atrás, vimos que los sabios de la Magna Asamblea recomendaban hacer un cerco en torno a la Torá para evitar tropiezos. Así es el caso de que hay muchas alajot, hay muchas leyes que en realidad son prohibiciones extras que pusieron los sabios para que no lleguemos a tropezar y transgredir las prohibiciones centrales, importantes y si se quieren, fundamentales. Entonces, acá lo que te dice la Mishnah es que vos te propone, ¿no? Como que vos te hagas tus propios cercos extras, que sean personales, particulares, según cada uno lo entienda, ¿no? Y el Rav Twersky trae en su libro, ustedes saben que él trabajó muchos años, trabajó, no sé, fueron como 60 años con alcohólicos en la agrupación de alcohólicos anónimos de distintas ciudades de Estados Unidos. Y él cuenta un caso de dos alcohólicos recuperados, que uno de ellos ni siquiera pasaba cerca de los lugares donde servían bebidas. O sea, si tenía que pasar por la puerta, cruzaba y evitaba pasar cerca del lugar donde había ahí expendio de bebidas alcohólicas, cuando el otro pensaba que este estaba exagerando, ¿no? Que bueno, no es para tanto, que pase por la puerta no te va a hacer nada. Dice, bueno, el Rab cuenta ahí, lamentablemente, no entendió la fuerza de la tentación que causaba en él mismo, y lamentablemente en un momento terminó entrando y volviendo a tomar. Entonces dice, así como en este caso uno de estos recuperados se hizo un cerco para él, la Torá no te dice no camines por una cuadra donde expendan bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque para la mayoría de las personas puedes tener, no una cuadra, puedes tener un barrio entero y vos seguís de largo y eso no te resulta un desafío. Pero hay gente que eso le resulta un desafío. Bueno,
así como cada uno debemos buscar las cosas en que sabemos que nosotros, también es un trabajo de honestidad, donde nosotros podemos tropezar y tal vez generar un cerco, ¿no? Para evitarlo. Y no lo piensen solamente en términos de las mitzvot, a veces hay que hacer esto mismo en términos de las interacciones con otras personas. Por decir un ejemplo que se me ocurre ahora, si una persona es muy enojadiza y le echa hervida, bueno, a veces cuando alguien le plantea un tema y ya siente que está por aflorar esa reacción, debería decir, ¿sabes qué? Déjamelo pensar, no te voy a contestar ahora. Él mismo hace un cerco y trata de no darle lugar a que fluya esa reacción que él ya reconoce como algo por lo menos no apetecible, ¿no? Entonces, está hablando, fíjense que está hablando de, insisto, de cómo construirse una persona espiritualmente elevada para que la Torá se pueda posar en él y no está hablando de formas de incorporar conocimiento, y cuántas veces tenés que leer y cuántas veces tenés que repasar, no te habla de todo eso. Ese sería el cerco de las palabras. Exactamente, el cerco para las palabras o el cerco a las cosas. El cerco a las palabras es si la persona es enojadiza, por ejemplo, él hace un cerco, en este caso, y evita reaccionar, dar respuestas inmediatamente. Déjamelo pensar, te voy a contestar, te digo más tarde, mañana o en otro momento. Y en relación a las cosas es lo mismo, hay actitudes, ¿no? Así como una persona que está haciendo un tratamiento, por ejemplo, para adelgazar, y bueno, no, le invitan a un casamiento, y él sabe, si se conoce, que de pronto la mejor idea es ni acercarse a la mesa dulce. Porque es muy difícil decir, me voy a acercar a la mesa dulce, pero no voy a comer, o no voy a probar, o voy a comer fruta nada más. Se va a terminar tentando. Cada uno se conoce. Entonces, a veces el cerco es, ¿sabes qué? Ni me acerco hasta que, porque tengo un objetivo más elevado y lo quiero sostener. Vimos nosotros también en el capítulo 13, la Mishnah 17, que el silencio era como una valla para la sabiduría, ¿no? Era algo para resguardar la sabiduría, es el silencio. Y la idea era que hay que cuidar o considerar cuidadosamente las palabras antes de decirlas, ¿no? Porque a veces puede, digamos, uno puede decir algo que cause exactamente el efecto contrario al deseado, puede lastimar mucho, uno puede hacer, digamos, supuestamente un chiste y el otro se desató la Tercera Guerra Mundial en el otro. Entonces, el tema de hacer un cerco en torno a las palabras, también está hablando que algo que ya habló en otra Mishnah, y es poder decir las cosas, digamos, sabiendo que van a generar el impacto deseado, o haciendo todo lo posible para que genere el impacto deseado y no, Hasso Shalom, algo, digamos, que se nos vaya de las manos. A veces, sí. Hay un tratado persa que dice, pensá todo lo que vas a decir y no digas todo lo que piensas. O sea, como que hay que filtrar. Claro. Porque eso hace, como vos decís, empezar. Muy bien, acá está diciendo Alicia, no sé si escucharon, pero la idea es también, a veces, lo que está diciendo acá, el cerco es eso justamente, es filtrar, es ver qué vas a decir, si es el momento, si va a generar el impacto deseado, si tal vez te sale el tiro por la culata. ¿Cuántas veces, no? Uno quiso decir una palabra de aliento y el otro se ofendió. Bueno, a veces se nos puede escapar, pero lo que está diciendo es tener registro. Y a veces también hay que tener también el registro de ver si lo que estamos por decir no suena muy autoritario, no suena muy mandón, no suena de una manera muy altanera. También eso hay que evitarlo, porque en general nunca es bien recibido eso, ¿no? Y es una forma más de cuidar nuestro comportamiento para poder adquirir la Torá. Vamos a ver un poquitito más antes de que se me vayan. Dice después, es una seguidilla que dice algo muy lindo. Un minuto. Dice, ser amado, amar a Hashem,
No pretender el mérito por sus logros. Muy bien, y amar a sus seres creados. Amarlas, habla mucho del amor ahora, ¿no? Y ahí vamos por ese lado primero. No siempre es fácil encontrar a gente que es amada, ¿no? Primero es amado por Hashem y por las personas. A veces no es fácil encontrarlo. ¿Por qué? Porque a veces la persona se puso determinadas vallas a sí misma para evitar tropezar, y a veces la gente se siente distante de esas vallas bueno, yo a tal lugar no voy, a tal lugar no como, en tal lugar no esto, en tal lugar no otro. Armó tantas que al final te separan un poco la gente y no termina siendo amado, por decirlo de alguna manera. Pero si la persona logra ser amada, es porque, en definitiva, lo que encontró es conectar con los puntos de encuentro con el otro. Es decir, tal vez el otro tiene otra vida o está en otra sintonía, pero él pudo encontrar un punto de encuentro y en eso se apoya y en eso construye la relación. Aunque en definitiva hay un montón de otras cosas que no pueden compartir porque están en otra sintonía, pero hay cosas que sí pueden compartir y eso sí genera amor, ¿no? Porque cuando uno puede reforzar las cosas que nos unen. Y acá quiero contar algunas historias, quiero contarles por lo menos, creo que 3. 2 del Rav Moshe Feinstein. El Rav Moshe Feinstein fue un gigante de Torá que nació en Rusia, pero después vivió muchos años en Estados Unidos. Y cuentan que una vez había el Rav Moshe Feinstein escribió muchos libros, entre ellos escribió unos libros que se llaman Derash Moshe, que son como enciclopedias, son libros que se llaman en hebreo Shutim, son libros de preguntas y respuestas. Tienen, entre otras cosas, muchas preguntas de cuestiones médicas y digamos, impacto en la halajá y cómo hay que cuidarse. En fin, son libros estudiados en todas las yeshivot del mundo, son libros muy consultados. Y acá cuenta la historia de una nurse, una enfermera, que era afroamericana y que estaba recibiendo un entrenamiento en Brooklyn, en el Maimónides, en el Hospital Maimónides. Y se ve que dentro de ese entrenamiento que estaban recibiendo las enfermeras, nombraron alguna alajá del Rav Moshe Feinstein. Y la enfermera se paró y dijo, ese es un Rav en serio. Entonces la miraron y dijeron, ¿por qué? Viste que no entendían nada. Una enfermera, les dije, afroamericana, ahora estaba alabando al Rav Moshe Feinstein. Entonces ella contó que a ella le había tocado ser enfermera de un nietito del Rav Moshe Feinstein. Y que después del Brit le hicieron al nietito del Rav Moshe Feinstein, el Rav en sus años mayores ya usaba silla de ruedas, dice, con la silla de ruedas se trasladó hasta donde estaba la enfermera y le agradeció especialmente a ella el cuidado que ella le daba a su nietito. Y la enfermera dice, esa persona me hizo sentir que yo era alguien, que existía, ¿no? El Rav Moshe Feinstein, que ya era una contraautoridad, era posiblemente la autoridad más grande de su generación en todos Estados Unidos y tal vez posiblemente para todo el mundo ashkenazí, ni siquiera para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Para un minutito, va y le agradece a la enfermera que había cuidado estos 7, 8 días al bebito hasta que le hicieron el Brit Milá. Hay otro caso, dice que también cuando el Rab ya era grande, ¿se acuerdan que siempre en el segundo día de Rosh Hashanah vamos a algún lago, a algún río, a hacer lo que se llama tashlich, ¿no? A hacer esa ceremonia, entre comillas, que es como tirar los pecados al agua. Entonces había un policía que le habían asignado en la ciudad de Nueva York para que lo custodie, para que lo acompañe al Rab a hacer el Rab iba con todos sus alumnos, ¿no? Y cuentan que ahí el policía iba y mientras se hacía la ceremonia, cuando termina la ceremonia, el policía le dice al Rab que su mamá le había dicho que si alguna vez tenía la chance de ver a alguna persona sagrada, que le pida una bendición. Y entonces agarró el policía, que no era judío, agarró y le pidió una bendición al Rab,
y el Rab le da una bendición. Dice, lo curioso no es eso, que todo el departamento de policía fueron viniendo uno por uno. El Rab se tuvo que quedar el segundo día de Rosh Hashanah, un tiempo largo dándole bendiciones a todo el destacamento de policía, que uno le dijo al otro, el otro dijo al otro, había una persona sagrada que podía dar una bendición. ¿Qué significa? Cuando alguien ve en general a una persona sagrada, a una persona elevada, de verdad, la emoción que te despierta es que vos querés estar más cerca de esa persona. De alguna manera, querés, no sé, que te bendiga, querés hacerte amigo, querés estar más apegado. Por eso dice que es amado. ¿Qué significa? Cuando ya hiciste todos los deberes que venimos hablando hace unos cuantos encuentros, llegás a un nivel, y fíjense, dice que le preguntaron al Rab ese día, ¿por qué creía que pasaba esto? Que venían todos y le pedían bendiciones. Y dice que él dijo que no sabía, pero que él creía que posiblemente sea porque él nunca, al menos conscientemente, le había hecho daño a nadie. Nunca, digamos, consciente o si se quiere, intencionalmente, le había hecho daño a nadie. Dice que es la única, el único, digamos, entre comillas, motivo que se le ocurrió al Rab dar para explicar por qué la gente venía a pedirle bendiciones, inclusive no profesando la misma religión. Para terminar, hay una historia más del mismo estilo, pero de otro Rab muy grande que vivió en Israel, que se llamaba el Rab Auerbach, que él cuenta que tenía, esta historia la cuenta el taxista, un taxista que durante 30 años lo llevó a la yeshiva ida y vuelta todos los días al Rab. Dice que terminaron estableciendo un vínculo, porque era, entre comillas, como el chofer personal, pero por voluntad del taxista, que lo venía a buscar, lo llevaba y lo traía, pero, digamos, era parte de su trabajo, ¿no? Y este chofer del taxi no era una persona observante. Y un día dice que el Rab lo miró así como con sufrimiento y le dijo que él no quería interferir en la vida privada del taxista, pero en definitiva le estaba pidiendo que no quería que trabaje más en Shabbat. El Rab le dijo, mira, con lo que yo estudié, con lo que yo entiendo, con lo que yo sé, eso no tiene un impacto positivo en tu vida. Y el chofer cuenta, dice que se notaba la preocupación del Rab, ¿no? La angustia del Rab y la forma y el amor con el cual se lo dijo. Dice que le generó un impacto que él dejó de trabajar en Shabbat, aún no siendo una persona, digamos, observante. Pero, ¿qué significa? Cuando la persona, por eso acá dice, es amado y ama a todo el mundo. Esto es un ida y vuelta que se produce y que es de verdad. Y el otro lo percibe como verdad, entonces también genera un impacto y genera un efecto multiplicador que no lo, digamos, que creo que sería imposible si no estuviera este componente de verdad en el medio. Entonces, repasamos un poquito lo que estudiamos hoy. Empezamos hablando de, digamos, de todo este concepto de la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Es muy importante esto, por lo menos saber que hay un nivel más elevado que es, así como se puede anestesiar el dolor para no sufrir, espiritualmente también se pueden, entre comillas, anestesiar cosas, que es justamente con una conexión espiritual más elevada. Creo que todos vamos a estar de acuerdo que ante una situación, digamos, desafiante, difícil de la vida, la persona que tiene conexión espiritual tiene un poquito más de herramientas. No significa que es jajaja, ¿no? Después hay niveles en todo. Dolor y sufrimiento no es lo mismo por definición, para eso hay que trabajarlo. No, si no lo trabajamos, terminan siendo como sinónimos. Después contamos la historia de este matrimonio que durante muchos años no podían tener hijos, después tuvieron un chiquitito con problemas y después entendieron que había que cambiar la tefilá. Había que pedir ayuda para poder aceptar, digamos, la situación. A veces esa también es saber cómo rezar y saber qué pedir, es también un nivel que hay que desarrollarlo. Hablamos de lo que dijo el rey Salomón, el hombre más sabio que hubo sobre la tierra, que dijo, quien incrementa conocimiento, incrementa sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay más, ahora percibís más, ahora entendés más, ahora sabés más lo que está por pasar. Siempre, yo creo que conté en otra oportunidad, pero cuando hablo de esto me viene la historia
cuando fue la declaración de la independencia en Israel. Creo que todos vimos los videos que se declara la independencia y se hacían rondas y la gente bailaba y todo. Y David Ben Gurión se fue a su casa. Y la hija le dice a David Ben Gurión, no entiendo, era el sueño de tu vida. Todo el mundo está festejando y vos se fue a la casa de David Ben Gurión, no fue a bailar. Y David dice, si ellos supieran lo que yo sé, no estarían bailando tampoco. Si ellos supieran ahora lo que yo sé, porque él sabía que los iban a atacar al otro día. Él ya sabía que los iban a atacar. Si yo lo dejo bailar, que bailen esta noche. Mañana nos van a atacar. El que sabe más tiene otro nivel de conciencia, ve una figura más grande y a veces eso también genera un poquito más de sufrimiento. Entonces hay que prepararse para poder soportar ese sufrimiento. Hablamos también del caso de la conciencia del lugar propio. La conciencia del lugar propio es ser honesto, saber cuáles son las virtudes, cuáles son los defectos, cuáles son las áreas a mejorar y armar un plan de ruta como para hacerlo, para atacarlo. Y vimos también el estar contento con la suerte de uno, que, insisto, no es una actitud conformista ni naif, sino entender que Hashem está manejando el mundo y que nosotros tenemos una misión, un objetivo, un desafío, y que es distinto al de mi compañero, y que hay lugares donde encajo, hay lugares donde no encajo, y no hay que hacer el esfuerzo por, digamos, gustarle a todo el mundo o caer bien con todo el mundo. Bueno, hasta acá era más o menos lo que quería compartir con ustedes. Quiero dejar un pequeño espacio por si alguien quiere hacer una pregunta. Saco Baruch, muy bueno, gracias. Baruch Hashem, qué lindo que te conectaste, Sergio. Gracias a vos. No, por favor, por favor. Diego, yo te quería comentar algo que dice Kovatlov, que me parece que puede aportar y que está en la línea de lo que vos decís. Él habla también del dolor y el sufrimiento, y él dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Dice que nos pase algo doloroso, un imponderable, pérdida, frustraciones, eso es inevitable. Pero hacer de eso un culto a la queja, un culto al dolor, ¿viste? Y regodearse en eso, eso sí es optativo. Eso ya es la decisión de cada quien de cómo manejarlo. Y me parece que está en la línea de lo que planteás, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Muy lindo, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, si no les digo a todos muchas gracias, los que vinieron acá vencieron el frío y la lluvia, los que se quedaron ahí en sus casas, calentitos, a todos les digo Shabbat Shalom y si Dios quiere nos vemos la semana que viene.